La posibilidad de trabajar una reforma constitucional amplía la perspectiva respecto al rol que tiene esta Asamblea Nacional. No solo en materia de legislación y fiscalización, sino la posibilidad, en efecto, de tener un trabajo amplio, un trabajo con participación ciudadana, porque eso exige el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a ciudadanas y ciudadanos que pudieran sentirse afectados con una reforma constitucional. Y da cuenta de una serie de temas que ya están normados incluso por la misma Corte Constitucional. Y después de haber vivido una segunda vuelta violenta, desigual, inequitativa y con autoridades electorales ciegas, sordas y mudas ante las evidentes violaciones a la ley, es mucho más necesario aún que exista un control estatal de asignación de recursos. Porque no es pues una cosa del que tenga plata que sea candidato. Eso he escuchado decir a algunos legisladores en estos últimos días. El que tenga plata que se pague como pueda. Resulta que puede ser mucho mejor legislador que cualquiera de los aquí presentes, un dirigente barrial, un dirigente deportivo, un dirigente de transporte y que no tiene los recursos. Y allí debe estar el Estado. Porque mientras más gruesa la chequera, más irregular la campaña. Y vuelvo y repito, la última campaña ha dado muestras de aquello. Entregas de cocinas de inducción, ministros puestos del color del partido, etcétera, etcétera. Eso quedará para que se fiscalice, porque afortunadamente, bonos de último momento, gracias Pieri, eso quedará para que se fiscalice, ojalá pronto. Pero les decía que es importante que además se ha sentado un precedente de parte de la misma Corte Constitucional, ahora que se habla con tanta ligereza de reformas constitucionales, en la sentencia, en el dictamen que pretendía el presidente de la República eliminar a las personas privadas de la libertad de un grupo de asistencia o del sector vulnerable. Y allí, en la sentencia correspondiente, párrafo 32, establece lo siguiente, me permito dar lectura. El cambio de la Constitución es un asunto de suma importancia, pues implica la modificación de la norma de normas que dota de unidad y validez a todas las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de examen que este organismo esté obligado a realizar conforme la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No puede dejar de notar la recurrencia con la que el presidente de la República ha activado diversas propuestas de cambio constitucional, particularmente de enmienda y reforma parcial. En menos de un año, el presidente ha presentado ante esta Corte varias propuestas de cambio constitucional. Eso dice el párrafo 32, tiene sus diferentes puntos, y el 33 establece lo siguiente. Con estos antecedentes, esta Corte exhorta al presidente de la República a tener presente que los cambios constitucionales no corresponden únicamente a consideraciones de conveniencia política. No corresponden a consideraciones de conveniencia política, sino a modificaciones sistémicas que impactan la integralidad del sistema jurídico. En ese sentido, debe utilizar de manera adecuada los mecanismos de reforma establecidos en la Constitución, observando los límites y requisitos que la norma suprema exige y propiciando modificaciones que persigan un fin teleológico claro, en lugar de múltiples reformas aisladas. Es claro, no se trata de reformar por reformar, de reformar para el TikTok, de reformar para el titular. Se trata que esta reforma puede dar paso a una serie de ajustes adicionales, entre ellos, por supuesto, el sistema de partidos, y que tiene que entenderse esto con mucha más amplitud. Y yo no sé si se ha entendido realmente que deberá de venir de la mano con una reforma al Código de la Democracia, con un seguimiento cierto a los partidos de alquiler, con un seguimiento cierto a la utilización de recursos y demás. Pero insisto, después de esta última campaña, es mucho más necesario que el control estatal y la asignación de recursos tenga un control real y una asignación real. ¿Qué le han dicho a la gente? Que la asignación de los recursos de la campaña es como entregarle un cheque a los partidos políticos y que utilicen como sea. Y la realidad es que el CNE tiene un sistema para asignación de publicidad, tiene un sistema para pautaje en las radios, en la televisión, en prensa escrita y demás. Existe, claro que existe. Que se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar. Pero no me vengan con que el que tenga plata sea candidato, porque entonces están comprando presidencias, alcaldías, prefecturas. No están promoviendo participación real de liderazgos políticos y mucho menos equitativa. Porque no tenemos en la próxima asamblea una representación de las diversidades sexuales. No tenemos en la próxima asamblea una representación amplia de los pueblos y nacionalidades, además de, por supuesto, las compañeras y compañeros de Pachacuti, pero que deberían ser muchos más. No hay representación realmente de la diversidad que implica nuestro país. Hacia allá debería ir el control. ¿Cómo hacemos que el Código de la Democracia garantice que en efecto esos sectores, esas poblaciones, las mujeres, en fin, todos y todas puedan llegar a estar en un espacio acá? La capacidad no se mide por cuánto puede pagarse en una campaña.
La diversidad no se debe medir y la representación política no se debe medir por cuán gruesa es la chequera de uno u otro. Porque entonces, insisto, están comprando candidaturas, comprando quienes pueden pagarlos y no en efecto garantizar que aquellos que trabajan todos los días fuera de estos espacios y que hacen una verdadera participación política puedan llegar a ocupar curules, puedan llegar a representar, puedan acceder siquiera a espacios políticos. Quienes formamos parte de organizaciones que sí son partidos políticos, sabemos perfectamente lo que implica el trabajo en territorio, sostener las estructuras, establecer diferentes dinámicas, etcétera. Eso no ocurre con otros partidos políticos. Por supuesto que tiene que haber una veeduría y una fiscalización cercana. Esos partidos que aparecen solo en la campaña, solo ponerle el número y el nombre a alguien que se piensa entusiasta para ser candidato, pero que no logra el 1%. Por supuesto que hay que evaluar qué pasa con esas organizaciones y partidos políticos. Pero pensar, satanizar la posibilidad que estatalmente hay una asignación de recursos al menos justa, que no omite lo otro, ¿no? Porque hasta este momento, por ejemplo, no tenemos una palabra de las asignaciones que deben presentarse, los recursos, perdón, que deben presentarse cuando las aportes son adicionales, las donaciones y demás cosas. Nada. Revisando la página del CNE, no se han justificado una serie de parámetros de la última campaña, que debería ser el primer espacio donde se transparenten los datos y las cifras. Si vamos a pensar en una real transformación del sistema de partidos políticos que sostenga, entre otros, la participación real de la gente, no le mientan diciéndole al país que una reforma constitucional es la salida, y mucho menos tratándose de quien la presentó, de una de las personas más ricas de este país. Porque les aseguro que muchísimo mejor que los que estamos todos aquí presentes, hay una serie de dirigentes allá afuera que no tienen los recursos, pero sí la capacidad para representar políticamente, y es hacia ellos a los que debemos procurar que se integren a los partidos políticos y que logren ganar espacios de representación. No a quienes cómodamente desde estos espacios hemos logrado llegar con mucho esfuerzo, pero con muchísimas mejores condiciones que mucha otra gente que lamentablemente no puede acceder. Así es que esta reforma no solo que, insisto, no tiene que desconocer la realidad de nuestro país, sino fundamentalmente saber qué falta. Y para una reforma real del sistema de partidos no se hace parches en la Constitución. La Constitución, aunque a ustedes no les guste, es la carta magna de este país y tiene una serie de elementos que permiten facilitar las cosas a la gente. Hagamos una reforma real al sistema de partidos, de acuerdo. Que se hable, que se debate afuera de estas paredes, en las universidades, en los barrios, en diferentes espacios. Por supuesto, de acuerdo. Pero no hagamos parches con problemas reales y de fondo que al final lo que están haciendo es debilitando lo poco que nos queda de democracia, y la realidad son campañas injustas, campañas desiguales, autoridades electorales calladas y canchas inclinadas en momentos donde era decisiva la elección popular. Gracias, presidente. Sí me gustaría resaltar que se haya incluido después de algún tiempo dentro del orden del día del pleno de hoy esta importante reforma constitucional. Debatir sobre el futuro de la democracia de nuestro país es un derecho, pero también una obligación. Cada generación, y la nuestra, no queda exenta y tiene la responsabilidad de revisar, cuestionar y fortalecer las bases sobre las que se construye nuestra democracia. Debatir sobre la democracia es analizar nuestro pasado, debatir sobre el presente y el futuro de nuestro país. Es reconocer que la democracia no es un sistema perfecto ni terminado, sino una obra permanente que exige revisión, valentía y compromiso. Lo diría el expresidente Jaime Roldós Aguilera hace más de 40 años en el contexto del retorno a la democracia. La democracia no es perfecta, pero sí es susceptible de perfeccionamiento, y por ello siempre será la forma más digna de la existencia humana. La discusión que hoy impulsamos no busca dividir, sino dignificar. No pretende debilitar, sino fortalecer nuestra vida pública. Una democracia que no se debate, se estanca. Una democracia que no se corrige, se corrompe. Por ello, con la mayor responsabilidad y respeto, hemos discutido esta reforma constitucional en la comisión ocasional conformada. Y nuestras posturas, como lo dijo la presidenta de la comisión, fueron diversas. Tan diversas como serán las opiniones dentro de este pleno, pero siempre nos mantuvimos al margen del respeto. Y hoy quiero dejar marcada que esta propuesta de modificación constitucional nace del Ejecutivo, del presidente Daniel Noboa Sin, que con la mayor responsabilidad y en sintonía con las necesidades de la ciudadanía, impulsa que los recursos públicos deben ser utilizados de manera eficiente y responsable, en función de los intereses y necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Porque los recursos del presupuesto general del Estado que actualmente son asignados para campañas electorales de los partidos y movimientos políticos deben ser empleados para la atención de áreas de mayor envergadura y que influyan directamente en el desarrollo de nuestro país, como la salud, la educación, seguridad, entre otros. Y es momento de analizar esta reforma. En el dictamen de la Corte Constitucional 6-24-RC/24, que dio paso a la Asamblea Nacional para que tramitara esta modificación constitucional, explica que lo que se busca es liberar del rol del Estado una cuestión específica: el financiamiento público, particularmente la difusión de propuestas programáticas de todas las candidaturas.
pero preserva su deber estatal de garantizar la promoción electoral mediante debates. Dicha garantía, en macro, no se limita exclusivamente a costear la publicidad de las organizaciones políticas. Más bien, el Estado, en su rol garantista, mantiene su potestad de optar por cualquier otro mecanismo para tal fin. Así, el cambio perseguido no se limita a reducir el financiamiento a las campañas electorales, sino que a la par habilita la posibilidad de autogestión de la publicidad por parte de los propios actores políticos. Es decir, la propuesta prescinde de la financiación de recursos públicos respecto a una cuestión específica y en particular, y en una suerte de equilibrio para la promoción política abre otra puerta, que sin la reforma continuaría vedada. El prescindir de fondos públicos para el financiamiento de los partidos políticos tampoco provoca per se, lo ha dicho la Corte, una restricción del derecho a la igualdad y no discriminación, al no representar dicho beneficio económico, en este caso, una garantía del derecho a la igualdad, y así, nuevamente, lo ha reconocido la mayoría que aprobó el dictamen de la Corte Constitucional. Son los hechos fácticos que demuestran que el financiamiento a organizaciones políticas no ha fortalecido nuestro sistema democrático del país. Ha aglomerado una serie de organizaciones políticas que se presentan, hace uso del recurso público, del dinero estatal, y sea ya del fondo partidario permanente o del fondo de promoción electoral que reciben todas las organizaciones políticas, tan solo por ser candidatos, y luego no tienen resultados electorales. Entonces se aventuran a ser candidatos en la mayoría de veces sin preparación previa, porque al final no me va a costar, es el Estado el que va a pagar. Y eso en el caso de que se haya dejado utilizar el dinero para la promoción electoral a los candidatos, porque también hay que reconocer, señores legisladores, que ha existido casos en donde los candidatos critican a los dirigentes de las organizaciones políticas porque desconocen cómo se invirtió el dinero del Fondo de Promoción Electoral, que inclusive se habla de pautas con acuerdos fraudulentos entre dirigentes de partidos y movimientos políticos. Por eso hay que dejar claro que lo que se busca evitar es el irresponsable uso de recursos estatales, pero se seguirá propiciando espacios de debate, de difusión de ideas, que permita socializar planes del trabajo. Porque el artículo 115 mantiene, el Estado a través de los medios de comunicación garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicia el debate. Algunos países de la región han eliminado el financiamiento estatal a organizaciones políticas y otros lo tienen en discusión. Y esto solo como referencia, porque también soy consciente que no existen países con modelos a seguir, y no porque las cosas no funcionen bien, sino porque cada contexto es diferente. Finalmente, este es un llamado a la responsabilidad de quienes hacemos política, de quienes son líderes de organizaciones políticas, de ustedes, legisladores, que se conduelan con la gente. Este país, esta reforma constitucional, ni siquiera se estaría discutiendo si hubiera responsabilidad de los dirigentes políticos, si hubiera responsabilidad de la mayoría de quienes participan en las candidaturas. No contaríamos con el apoyo ciudadano ahora mismo para eliminar el financiamiento de partidos políticos si la norma constitucional, desde su aprobación en el 2008, hubiera cumplido su objetivo. Si realmente la mayoría de organizaciones políticas hoy existentes fueran canalizadores de la representación democrática y mediadores entre los ciudadanos y los órganos del poder público. Aquí los argumentos superficiales de que se quieren eliminar partidos políticos y dejar solo los de las grandes chequeras deben ir más allá. Deben ser sustentados, deben dejar de señalarse y hacerse responsables de los propios errores que han tenido las organizaciones políticas. Porque esta propuesta nace del presidente Daniel Noboa a pedido de la ciudadanía, en sintonía con la gente, porque muchas organizaciones políticas han visto de la política un negocio, y no como lo que fueron concebidos, como una de las herramientas a través de los cuales se canaliza y se asegura el acceso y participación de las personas en los asuntos de interés público, así como la posibilidad de elegir y ser elegidos. La política debe recuperar su sentido de servicio, de austeridad y de respeto hacia el esfuerzo de miles de ciudadanos ecuatorianos que contribuyen con su trabajo al sostenimiento del Estado. Hoy debemos recordar que el financiamiento público fue creado para no fue creado para beneficiar a organizaciones particulares, sino para fortalecer la vida democrática de todos. Si ese propósito se ha perdido, nuestra obligación es corregir el rumbo con la mayor coherencia, honestidad y valentía. Hacemos un llamado a la madurez política, a la responsabilidad frente al país, a la coherencia entre el discurso y los hechos, porque como demócratas entendemos que el dinero público debe ser cuidado con integridad, con transparencia y con respeto sobre todo a la voluntad del pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas legisladores.